Una ventaja competitiva es algo que no puede reemplazarse fácilmente. ¿Y cuáles son una de las clases de cosas que hacen que algo sea una ventaja competitiva? Que sea un derecho exclusivo legal, eso puede ser una. Pero si no, lo que se llama... sé que no me voy a acordar, creo que si mi profesor de estrategia estuviera escuchando esto se sentiría avergonzado de mí. Pero la idea básicamente es como escalas de tiempo, es básicamente... Santiago, no puedo creer lo que estoy escuchando. Me has fallado. Sale como una nube con el Rey León. Pensé que eras mejor que esto. Está buena esa voz, deberías hacerla más seguido. La vamos a incorporar. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Tenemos un cartel acá, el productor me está diciendo rock. Sí, apruebo este mensaje. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es otro episodio del show de Superhábitos. Estamos escuchando Faces Band. ¿De dónde es Faces Band, Santi? ¿De dónde es Faces Band? Eso es lo que la señora se está preguntando en su casa. ¿De dónde es Faces Band? Bueno, Faces Band es una banda de Uruguay que nos pasaron. Lo escuchamos la edición anterior del podcast y lo estamos escuchando de vuelta porque tiene rock, al igual que el show de Superhábitos y al igual que el cartel que me hacía producción recién. Mucho rock. En el episodio de hoy, bueno, antes de que nada vamos a seguir con los anuncios de siempre. Como ya tiene que volverse un hábito para mí, les digo que por favor nos dejen una reseña en iTunes. Nos ayuda a hacer que nuestro mensaje, que es el mensaje de Superhábitos y es un mensaje en el cual nosotros creemos, llegue a más gente. Si realmente sentís que te sirve lo que estamos haciendo, podés compartirlo, dejarnos una reseña y eso va a hacer que más gente pueda hacerse del mensaje, porque el mundo necesita más emprendedores y nosotros realmente creemos eso. En el episodio de hoy estoy acompañado por Mati nuevamente. Bienvenido. Hola, Santi, ¿cómo estás? Tenía que hablar más largo, así podía tomar mate tranquilo. Hola, Santi, ¿qué tal está? Contate un chiste, a ver. ¿Qué tal está haciendo tu semana? Bien, quiero un chiste. No sé chistes. Es un gran problema que tengo. Me gusta decir chistes malos, pero nunca los tengo planeados. Decí un chiste malo. Yo tengo dos. Son mis chistes malos a elección, pero quiero ver si vos tenés alguno. No, lo que pasa es lo que te decía, no los planeo, simplemente surgen. Sos como un improvisador. Exacto. Igual vos sabés que yo creo que hay mucho valor en aprender a contar historias. Eso es algo que hay que acostumbrarse a hacer. Es un buen hábito. Tener historias pensadas y tenerlas frescas por si en algún momento tenés que remar una conversación o charlar con alguien. Leía en un libro ahora hace poco que es una muy buena forma de darte a conocer sin ser 100% autorreferencial en un modo incómodo o que hagas sonar de que te estás tratando de validar a vos mismo. No en el sentido de validar de negocio, sino en el sentido de darte valor. Entonces yo, por ejemplo, te quiero contar algo de mí. Bueno, te puedo contar una anécdota, es divertido para el que escucha, es divertido para mí. Y la persona que escucha puede interpretar un poco más de quién soy yo. Tener historias frescas. Tener historias frescas. Entonces voy a empezar a guardarlas en la heladera. Sí. Corten todo. Bueno, sigamos. Sí, bueno, está bien. Eso es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer. Estamos acá en el podcast de Superhábitos y hoy vamos a estar hablando acerca de un tema... el tema que vamos a estar hablando se dispara de una pregunta que nos hacen constantemente. La pregunta es: ¿cómo elijo una idea de negocio? Es una gran pregunta. ¿Cómo encuentro una idea que sea adecuada para mí y que vaya a funcionar? Que es una parte importante. Claro, lo normal es que se nos ocurran algunas ideas de negocio. Nosotros estamos, y si estamos en el tema, se nos ocurren ideas. La mayor parte, 90 y algo %, son ideas que nunca vamos a ejecutar. Hay otro gran porcentaje de ideas dentro de ese porcentaje que no son buenas ideas, pero siempre hay algunas ideas que decimos: ok, esta podría ser una idea que cambia el rumbo de mi vida, ¿no? Es como elegir una pareja, supongo. O algo así. Que muchas veces la mejor idea, y por eso la pregunta es importante, la mejor idea para nosotros no se siente como algo tan loco en el momento en el cual surge o en el momento en el cual la pensamos. De hecho, muchas veces llegan las personas
y nos dicen, tengo una idea de negocio genial, quiero empezar una nueva red social, y nosotros decimos, no. Equivocado. Y hablando con esa persona dice, bueno, también podría ser este otro negocio que se me ocurrió, y te das cuenta de que ese otro negocio que uno le quita importancia es una gran idea para esa persona. Claro, y eso es un concepto que es fundamental, ¿no? Una idea de negocios puede ser buena para alguien y no tan buena para otro. Eso es clave. Y nosotros tenemos un concepto con el cual hablamos a la hora de manejar, y es el concepto de la chispa. Y el concepto de la chispa se basa puntualmente en esa idea de que hay negocios que son buenos para vos y no son buenos para el otro. Que viene un poco el tema de decir, el mayor activo de cualquier negocio son las personas, y el mayor activo de un negocio que esté empezando es el emprendedor o el equipo de emprendedores. Entonces tenemos que descubrir en qué sentido, qué diferencia a esas personas de otros, en qué hacemos un mejor trabajo, y ahí poner todas las energías. Un emprendimiento que no aprovecha al 100% el máximo potencial de las personas que están ahí adentro es un emprendimiento que no va a tener fuerza para resaltar, consolidarse, para encontrar personas a las cuales servir. Porque tampoco tiene tanto que aportar, porque tiene personas que no están rindiendo en su máximo potencial. La chispa naturalmente está formada por 4 elementos que son el tema de tus principios en primera instancia, tus talentos, tus pasiones, y además tienen que estar combinadas con necesidades. Ese es el resumen ejecutivo. Y hago un resumen ejecutivo porque este no es un episodio que sea puntualmente de explicar la chispa en sí, sino de meternos un poco más adentro de la chispa. Ir un poco más adentro de la chispa y encontrar lo que nosotros llamamos, y esto surgió, estábamos viajando, estábamos en una terminal varados porque se nos había atrasado el colectivo, así que estamos ahí charlando y surgió este tema, el tema de encontrar los activos en tu vida. Que de hecho tengo que reconocer acá la autoría de Santi, en el sentido de que estábamos con Luz, sentados tomando unos mates mientras esperábamos, conversando, y Santi dijo, como estamos grabando un podcast ahora, este es un buen tema para un podcast. Eso hubiera sido un podcast de 4 horas, porque estuvimos hablando como 4 horas sobre este tema. Entonces fue una muy buena idea hablar de eso, y creo que puede ser interesante para las personas nuevas. Van a encontrar bastante información de cómo mirar a su alrededor y descubrir ideas de negocio adecuadas. Y para las personas que conocen Superhábitos hace tiempo, que ya han incorporado esta idea de la chispa, que la entienden, por ahí la van a ver con una nueva luz, en un nuevo nivel de profundidad respecto de qué implica la chispa y a dónde mirar para encontrar nuestra chispa, que me parece que es súper importante. Sí, y para los que se están preguntando, bueno, ¿qué es eso de los activos en tu vida? No tenemos una definición armada porque es un concepto quizás nuevo para nosotros que acabamos de terminar de pensar, pero podríamos definirla como toda una serie de cosas, entendiéndose por cosas como conocimientos, experiencias, vivencias, contactos que hemos adquirido involuntariamente a lo largo de nuestra vida, generalmente por motivos o en situaciones de crianza, motivos familiares, así. Claro, porque uno tiende a pensar en, a ver, qué cosas sé, y tiende a pensar en, bueno, desde que pensé en emprender, o desde que tomé un poco el control de mi día a día, de las cosas que hago, qué cosas quise aprender, qué cursos hice, a dónde fui, qué libros leí, y uno tiende a manejarse con ese conjunto de conocimientos. Ahora ya hay un problema, y es, supongamos que tengo 30 años, probablemente yo empecé a tomar como conciencia real de qué herramientas de negocios estaba tomando, por ejemplo, a los 20, con lo cual tengo 10 años. Ahora hay 20 años antes de eso, en los cuales yo fui adquiriendo información, que para mí es natural porque es el entorno en el cual crecí, es la cultura de mi país, es la forma en la que mi familia hace las cosas, y que yo tiendo a un poco desechar esas cosas porque pienso, bueno, eso no tiene nada que ver, eso era antes de que yo piense en emprender. Y no vemos de que tal vez ahí tenemos 20 años de conocimiento acumulado que si lo transformamos, lo canalizamos con lo que estamos aprendiendo de emprender, ahí es donde todo empieza a avanzar más rápido. Porque son 20 años. Para algunas personas puede ser que sean 30 o más. Claro, y una cosa que habíamos pensado con Mati, porque por ahí el concepto puede hacerse un poco esquivo, hablándolo tan en abstracto, lo que empezamos a hacer es tomar algunos ejemplos de emprendedores, por ahí algunos muy famosos, incluso deportistas, el nuestro incluso, que me parece que es el que mejor conocemos de todos, para empezar a ilustrarlo. Y dijimos, bueno, lo que vamos a hacer es hablar acerca de esas cosas que no elegimos, que fueron parte de nuestra vida y determinaron o nosotros pudimos aprovechar mejor para el negocio. Y cuando nosotros reflexionábamos, porque esto, como dijimos recién, nació de una reflexión personal,
de una reflexión sobre nuestra situación y hacia dónde vamos, nosotros habíamos determinado o habíamos encontrado dos cosas o dos vertientes de cosas que, si bien no es obvio, y eso es importante aclararlo, no es obvio, no es que si tu papá era jardinero vos vas a terminar siendo jardinero. O que si tenías un montón de jardineros en tu cuadro vas a ser jardinero. Quiere decir de que hay una relación, hay serie de conocimientos que van a determinar. Y nosotros las dos cosas que encontramos es toda la parte de la educación en nuestra familia, todo el aspecto de vocación por la educación, gente dedicada a eso, y por otro lado, el conocimiento temprano, el contacto temprano con tecnología. Que ahí, tal como decís vos, está el empezar a buscar en nuestra historia cosas que no son obvias, pero que podemos aprovechar. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, alguien llega, mira Superhábitos y automáticamente podría pensar, bueno, si esto tiene que ver con la historia familiar, debe ser que su papá tenía un blog o su papá tenía un sitio en internet. Y la respuesta es que no. O su papá trabajaba con algo remotamente similar a internet. Exacto. O alguien podría decir, bueno, tienen una familia que tiene, por ejemplo, mucha experiencia en empresas o que tiene mucha experiencia en desarrollo personal. Y justo esas, que serían las cosas obvias, no son ciertas. Ahora, hay otras cosas que sí son ciertas y que cuando nosotros nos sentamos a evaluar nuestra historia marcan una diferencia. Vos dijiste las dos, educación y tecnología. No sé, ¿vamos por partes? Vamos por partes. Bueno, educación. Una gran parte del trabajo que nosotros hacemos dentro de Superhábitos es una labor, si se quiere, educativa. O sea, nosotros tenemos que encontrar información, experimentar, poner nuestro tiempo en función de descubrir qué cosas son ciertas, qué cosas no son ciertas, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, procesar esa información y ponerla de una forma que sea muy útil para otras personas. Eso y lo que hace un docente son extremadamente parecidas. Son dos actividades casi iguales. Ahora, si bien nosotros no tenemos un papá bloguero, que ese es un buen nombre para un blog, si bien no tenemos un papá bloguero, nuestro papá es profesor. Y nuestros tíos, ¿cuántos tíos docentes tenemos? Estoy tratando de pensar. Y nosotros tenemos un total de, metele 14 tíos, contando los dos lados de la familia, con lo cual yo te diría que han sido docentes o están trabajando en algo relativo a la docencia por lo menos 9. Entonces, por lo menos 9. Y algunos es como su... Bueno, de hecho, de la mayoría de los que se dedican a eso es como su actividad principal. Mi viejo da un montón de materias. Nuestra abuela fundó un colegio, es el negocio familiar, es un colegio. Tenemos un tío que es decano de la facultad de la Escuela de Negocios. Tenemos tías que son profesores, rectores. Y todo. profesores en un montón de órbitas diferentes. Tenemos personas que, no sé, van a estar en la parte de ciencias exactas, personas que van a estar en la parte de arte, en la parte de idiomas. Entonces, hay un conocimiento docente bastante variado dentro de la familia. Y aunque uno no se dé cuenta, eso se transmite en el día a día. Porque cuando uno está en una conversación, un domingo, en el almuerzo familiar o en el día a día y hace una pregunta, la forma en la que uno recibe la respuesta es una respuesta docente. Y entonces uno aprende a responder las preguntas de la forma que te las respondían a vos, que es una forma docente. Entonces, y eso es algo que creo que nos pasó a todos nosotros, de explicar algo cuando estábamos en el colegio por ahí a un amigo, a un compañero, nos resultaba normal, nos resultaba agradable, y recién ahora nos damos cuenta de que eso terminó siendo parte de cómo somos, cómo hacemos las cosas de forma natural. No lo pensamos, nos surge de esa forma. Claro, y ahí es un gran debate, porque nosotros siempre, cuando hacemos el chiste... De hecho, el otro día estaba charlando porque tengo un primo que ahora empezó a trabajar en el colegio, que no se suponía, o no era normal, o no era lo esperable. Y entonces otra prima más grande dijo, no se salva nadie del gen Salom. Y el gen Salom, entre comillas, que habría que ver si es un gen o en realidad es como ese estar en el contexto de que todos son docentes... Pero tenemos facilidad para enseñar en algún punto. Tenemos facilidad para estar enfrente de un aula, estar enfrente de un grupo de personas y enseñar. Y nos encanta. A mí me encanta y a la mayor parte de la gente que se dedica a eso nos encanta. Y eso, como de vuelta, no se plasmó tal cual en que nosotros seamos profesores, más allá que nosotros dos lo hayamos hecho en algún punto, sino que determina de otra manera. Y eso creo que influye bastante. Incluso en el caso de Lu, que por ahí puede parecer como... casual, ahora Lu no está acá, así que... Y no tenemos ninguna... Podemos hablar mal de ella ahora. Claro.
todo lo que Lu hace mal es porque... Este podcast se va a llamar todas las cosas que Lu hace mal, una lista de 40 ítems sobre tu socio. Exacto. La verdad revelada, 40 cosas que Lu hace mal y no podíamos decir hasta hoy. Ahora, Lu, por ejemplo, tenía dentro de su familia bastantes personas que escribían. Y escriben bien. Y entonces Lu creció con una naturalidad por escribir. Ahora, empezás a mezclar el hecho de estar en una familia docente, el hecho de estar expuesto a una forma... Como digo, o sea, yo no creo que nosotros seamos docentes, pero la lógica docente nos sirve muchísimo. Porque un profesor entiende cómo desarmar temas y explicarlos. Y nosotros sabemos que eso es el 90% de nuestro trabajo en Superhábitos. Tenemos que salir, experimentar, encontrar qué funciona y no tener problema en descartar todo lo que no funciona y explicarlo de forma clara. Ahora, eso no era obvio cuando empezamos. Simplemente nos surgía de forma natural. Hacerlo consciente después de empezar nos permitió empezar a mejorar y apoyarnos más en esas fortalezas. La segunda parte de los activos que nosotros identificamos, hablamos de la tecnología y dijimos, bueno, pero ustedes no tienen nadie que trabaje en internet en su familia. Literalmente al día de hoy no tenemos a nadie que trabaje en internet en nuestra familia. Sin embargo... De hecho, no tenemos a nadie que entienda que nosotros trabajamos por internet en la familia. Sí, por ahí algún primo lo entiende. Claro, los primos sí, pero yendo generaciones hacia arriba... No, nadie lo entiende. No. Pero una cosa que sí nosotros siempre tuvimos, gracias a nuestro papá mayormente cuando éramos chicos, era el contacto con la tecnología y un contacto muy temprano con internet. Nosotros cuando éramos chicos, porque somos jóvenes, nuestro papá por ahí nos agarraba y cuando teníamos una duda nos decía, bueno, anda a buscar a mamá internet. Entonces, esa era mamá internet, literalmente era una entidad de nuestra familia. Entonces si vos tenías una duda, ¿qué hacían? Te mandaban internet y después venía la explicación alargada, si se quiere. Entonces nosotros de una edad muy temprana estuvimos en contacto con software, estuvimos en contacto con... Que eso es algo que a Mati le pasó y que es la parte yo creo más importante de aprender a programar en internet. Es muy básico. Es la lógica de los links. La lógica de cómo se estructura lógicamente, cómo funciona lógicamente internet. Y al haber estado con contacto con computadoras desde que somos muy, muy chicos, hizo que nosotros crezcamos y que cuando llegamos a trabajar con internet, ninguno de nosotros dos estudió nada parecido a internet. De hecho, nunca, o sea, si bien sucedió de forma natural, creo que nunca intencionamos sobre eso. Nunca dijimos, ¿sabes qué deberíamos hacer? Un negocio que aproveche nuestro conocimiento de tecnología. Porque creo que ninguno de nosotros siente particularmente ser una persona experta en tecnología. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar y empezamos a ver nuestra experiencia comparada con la experiencia de otras personas, empezamos a decir, hey, todo ese tiempo que pasamos de chicos, por ahí hasta jugando juegos sin darnos cuenta, pero familiarizándonos con un entorno digital, hace una diferencia. Y es también hablar de los temas. Nosotros podemos ir a comer no sé, el domingo a la casa de nuestros viejos y, por ejemplo, estar sentados ahí, charlando, y cuál va a ser el tema que puede ser que saque nuestro papá, que es ingeniero electricista electrónico, con lo cual él siempre estuvo muy, muy con la... y sabe mucho de tecnología. Nosotros desarmábamos computadoras cuando éramos chicos. O sea, no somos expertos, pero en nuestra casa hay computadoras. De hecho, ahora hay como... Si voy a la casa, deben haber como 7 CPUs ahí que están por arreglar. Y el tema que va a salir, por ejemplo, va a ser, no sé, mi viejo hablando un tema de educación. Che, mira, estuve investigando esta idea sobre cómo funciona el cerebro. Nosotros, por ejemplo, la idea de las inteligencias múltiples es un tema que lo sabemos de re temprano porque mi viejo hablaba de eso y él hablaba de esas cosas y nosotros las escuchábamos. Y la forma de entender el tema afectaba mucho. Claro, y ahí viene la parte, yo diría, práctica de decir, a ver, hay 1000 cosas, que por eso digo que esta es una profundización de la chispa. Uno cuando dice talentos, uno automáticamente piensa en cosas que me salen bien. Y tendemos a pensar que eso es como una cuestión genética, ¿no? Tendemos a pensar que son, como cada persona es única, viene con talentos únicos, estos son los que me tocaron a mí. Pero es un muy buen ejercicio, una muy buena forma de pasar adelante en el juego, por decirlo de alguna forma, el pensar, ¿qué hay en mi historia familiar que yo pueda retransformar? ¿No? Y acá también pueden entrar cosas negativas. O sea, si yo tuve una familia que tuvo una experiencia negativa con un tema y fue intenso, como mínimo entiendo perfecto a la gente que también tiene ese problema. Y si yo, por ejemplo, pasé por una familia que tuvo, estoy tratando de pensar algo, que sufrió una inundación, yo entiendo a las personas que estuvieron en inundaciones mucho mejor que alguien que no. Y si yo logro tomar eso y utilizarlo en mi negocio,
empiezo a pasar adelante. Porque ya tengo una mejor conexión con el mercado. Y esas cosas no se pueden comprar. No es fácil suplir eso. Para suplir la experiencia de haber estado ahí, hace falta muchísimo tiempo e inversión. Y eso es algo que vos tenés para ir por delante de la competencia. Bueno, y eso es una ventaja competitiva por definición. Nosotros, cuando estamos armando el Canvas por ahí con chicos de mentoreo, llega la parte de hablar, bueno, de ventajas diferenciales. Y nosotros decimos, bueno, es algo que va a evitar que alguien venga y te saque tu negocio. Y mucha gente piensa, por ejemplo, en plata o en su idea. Y nosotros le decimos, no, eso no es una ventaja competitiva. Una ventaja competitiva es algo que no puede reemplazarse fácilmente. ¿Y cuáles son una de las clases de cosas que hacen que algo sea una ventaja competitiva? Que sea un derecho exclusivo legal, eso puede ser una. Pero si no, lo que se llama... sé que no me voy a acordar, creo que si mi profesor de estrategia estuviera escuchando esto se sentiría avergonzado de mí. Pero la idea básicamente es como escala de tiempo, es básicamente... Santiago, no puedo creer lo que estoy escuchando. Me has fallado. Sale como una nube con el Rey León. Pensé que eras mejor que esto. Está buena esa voz, deberías hacerla más seguido. La vamos a incorporar. Y es como cosas que no se pueden adquirir o que requieren un tiempo de ser adquiridas. Nosotros en Superhábitos, en nuestro propio Canvas, tenemos el conocimiento adquirido de los tres en términos de hábitos y en términos de negocios. Es muy difícil que vos puedas juntar 3 personas que hayan hecho todo el recorrido que nosotros hicimos. Entonces, eso es una ventaja competitiva. Que de hecho, si una persona dijera hoy, como, hey, ¿sabes qué? Odio a estos de Superhábitos. Voy a hacer lo mismo. Voy a hacer exactamente lo mismo y voy a ir a competir con ellos. Que estas son las cosas que uno cuando empieza a emprender le da miedo que sucedan y que después uno entiende que van a suceder y que no tiene nada de malo. Que todo el mundo está en su derecho de tratar de ser el mejor y si ve a alguien y piensa que le puede competir y que puede ganar, tiene que ir y hacerlo. Aunque nunca es una buena idea tratar de imitar una idea. Claro, nunca es una buena... Por eso digo, nunca vas a ir a hacer lo mismo, pero si pensás que lo puedes hacer mejor, adelante. Y si alguien piensa que puede hacer lo que nosotros hacemos mejor, adelante, porque eso nos da... También a nosotros nos da energía para mejorar. Ahora, si alguien dijera, lo quiero hacer, una de las cosas que tendría que hacer, uno de los recorridos que tendría que hacer es empezar a cambiar sus hábitos. Empezar a llevar un registro de, bueno, ¿qué pasó cuando pasé de tener muchas cosas a tener 100 cosas? ¿Qué pasó cuando me quise levantar a las 5 de la mañana? ¿Qué pasó cuando quise empezar a hacer ejercicio? ¿Qué pasó cuando cambié mi dieta? ¿Qué pasó cuando probé con meditar? ¿Qué pasó cuando probé las diferentes técnicas para meditar? ¿Qué pasó cuando probé viajar con 28 litros o con 20? Y todas esas cosas toman tiempo. Entonces esa persona podría hablar de lo que otros hicieron, caso en el cual no está haciendo lo mismo que nosotros, que nos aseguramos de solo hablar de cosas que nosotros hicimos. Y si no, va a tener que pasar ese tiempo, ese periodo. Y eso es algo que es una ventaja competitiva para nosotros. Entonces, el encontrar... y acá viene el secreto. Nosotros no empezamos a experimentar con hábitos para empezar Superhábitos. Era lo que ya habíamos hecho. Era parte de nuestra historia, era parte de nuestro día a día. Entonces, hay que buscar qué cosas ya estamos haciendo, qué cosas ya vivimos por nuestra familia, por nuestro país, y que podemos retransformar y aprovechar para resolver problemas de otros. Además de nuestro ejemplo, quisimos traer también otros ejemplos puntuales. Y lo cierto es que cuando estas ideas también están muy relacionadas con la de un libro de Malcolm Gladwell que se llama Outliers, les recomiendo que los busquen, es súper interesante. Es acerca de qué hay detrás de las personas que resaltan, de esas personas que son distintas, de la gente especial, qué hay detrás de esas personas que lograron cosas extraordinarias. Y que es un libro que desafía el mito de que se trata simplemente de práctica. De práctica y de poder de voluntad. Claro, y incorpora un punto que es el punto de la suerte, ¿no? El punto de lo que te tocó. En qué momento te tocó nacer, dónde te tocó nacer, cómo eso hace que vos puedas ser un pibe súper famoso o simplemente un pibe que trabaja bien. Y al hablar de eso, nosotros tomamos algunas partes y decimos, bueno, jugá con tu suerte, jugá con la situación en la que naciste, jugá con los contactos. Y tengo acá anotados, Mati me quería contar, y me lo empezó a contar antes del episodio, y dije, no me lo cuentes, contámelo ahora, el ejemplo de Jamie Oliver. Bueno, Jamie Oliver es un chef, uno de estos chefs de la televisión que tiene sus programas ahí donde cocinan recetas muy divertidas, que son... De hecho, yo te decía medio en chiste que es el Messi de los chefs de cocina, porque es un tipo que es inmensamente exitoso, que hizo de todo, que tiene, creo que ya lleva como 20 años de hacer programas, al programa le va bien, saca un libro, al libro le va bien, y hasta lo convirtió en algo éticamente bueno porque empezó todo un movimiento de comer más sano en casa, tiene una charla TEDx, tiene una charla TED, estuvo en todos los programas grandes de Estados Unidos, de Europa, el tipo es una mega celebridad chef. Y es muy bueno, o sea, de hecho las recetas son buenas
y él es muy dinámico, es muy agradable verlo. Y el otro día con Lu descubrimos que existía Jamie Oliver. A Lu le gusta mucho ver programas de cocina y quedamos como medio enganchados. Y empezamos a ver, y empezamos a buscar la historia de Jamie Oliver, y buscando en Wikipedia encontramos que tenía su primer programa, que fue un éxito y de ahí salieron los primeros libros y arrancó la movida, a los 22 años. Eso suena raro. Entonces yo dije, ¿cómo puede ser que, incluso con una carrera como chef, que es una carrera de 2 años, cómo un tipo pasó a ser una mega celebridad a los 22 años? Y primero pensamos, bueno, es solo talento. ¿Qué es el error que uno comete? Es solo talento. Claro, era tan increíblemente talentoso que llegó. Ahora, Lu me contaba que investigando un poco más, encontró que los papás de Jamie Oliver tenían un restaurante. Uh-huh. Y que él cocinaba en el restaurante de los papás desde los 8 años. Ajá. Ahora, es mucho más entendible que una persona sea un chef muy dinámico, que sabe muchas recetas, que tiene suficientes trucos como para hacer un programa relevante y manejarlo de la forma correcta a los 22, si uno entiende que esa persona lleva 14 años haciendo lo mismo. Porque el chico que terminó la escuela y recién ahí hizo 6 meses de dar vueltas, al año empezó a estudiar la carrera de chef y empezó a meterse en ese mundo, para cuando Jamie Oliver tenía 14 años de experiencia, ese chico tiene 3. Claro, y una forma muy... Y no tiene, perdón, último detalle, y no tiene el conocimiento acumulado que traían los padres. O sea que cuando uno suma práctica, más los padres, más el hecho de que seguramente los padres también sabían cómo elegir el mejor lugar para ir a aprender y tenían contactos de personas en el medio, uno dice, bueno, el éxito a los 22 no es casualidad. Y si Jamie Oliver no lo hubiera visto, no lo hubiera aprovechado... Bueno, una forma de entender esto es pensarlo en forma distinta. Imagínate nosotros, ustedes ya lo estuvimos contextualizando en nuestro entorno de crecimiento en términos de las habilidades que se manejan y las profesiones. Supongamos que yo a los 12 o a los 8, agarraba y decía, quiero ser cocinero. Mi vieja me iba a mirar y me iba a decir, qué tierno, qué divertido, anda a estudiar. Toma este pequeño delantalcito para que practiques. Claro, ¿entendés? No es que podría. Entonces supongamos, y eso lo que empieza a hacer es empieza a dividir el camino. Empieza a generarle ventajas competitivas a uno y no al otro. Más allá del hecho de que probablemente no me hubieran apoyado, seguramente me hubieran apoyado si lo tomaban en serio, pero a esa edad no lo hubieran tomado en serio. No, y no, por ahí no lo hubieran tomado en serio, no por una mala intención, sino por una cuestión de vuelta. Claro, sos un chico, es como, está bien, le gustan las cosas, qué divertido. Además, yo cuando llegué a la edad, por ejemplo, yo no hubiera sabido qué universidad elegir. Incluso si hubiera sido súper talentoso, por ahí hubiera elegido, no sé, la escuela gastronómica tal y hubiera empezado desde abajo. Entonces, claramente, ya de partida no hubiera tenido el contacto para la televisión. Hubiera empezado mucho tiempo después. Es decir, que tendría mucha menos práctica, sería peor. Entonces, a lo que va es, obviamente, no estamos diciendo que este chico Jamie Oliver no sea talentoso. Es súper talentoso porque hay miles de hijos de dueños de restaurantes que habría que ver las particularidades de esas personas que nunca llegan a donde llegó él. Pero él tiene toda la combinación de los elementos. Tiene que era talentoso, era disciplinado seguramente, pero además lo que lo diferenció de ser un buen chef, de ser el mejor chef de todos, fue todas las ventajas que le trajo esos activos en su vida. Exacto. Y ahí los ejemplos... No tienen... Uno puede sentirse medio desesperanzado. De hecho, creo que fue un debate que tuvimos cuando leímos Outliers. Claro, ¿estamos condenados a estar limitados? Y ahí viene... No estamos condenados. Claramente el esfuerzo que uno pone, los talentos que uno tiene, juegan como factor. Pero si nosotros sabemos no solo trabajar duro, no solo ser perseverantes, sino que también sabemos mirar hacia atrás y ver qué hay en esa historia que yo pueda aprovechar, qué cosas vengo acumulando desde que soy chico, desde que nací, sin darme cuenta, y cómo lo transformo, ahí empezamos a hacer una diferencia. Aparte tenemos el ejemplo, que ese es un ejemplo que yo traje, que es un ejemplo de una persona muy poco simpática, pero es el ejemplo de, por ejemplo, odio porque suelo decir el ejemplo de por ejemplo y me molesta muchísimo. Y cada vez que lo digo, me odio a mí mismo. De Floyd Mayweather, por ejemplo. Floyd Mayweather tiene un estilo que a mucha gente no le gusta, a mí no me gusta particularmente, pero está entre los mejores boxeadores de la historia, claramente, eso es indiscutible. Ahora, si entramos a ver, vos decís, bueno, Floyd Mayweather era talentoso, sí, era un pibe disciplinado, sí, era arrogante también, pero además de eso, él nació en una familia de boxeadores, es decir que la cantidad, los consejos que por ahí, cuando él estaba empezando su carrera como boxeador, le dieron, es probable que hayan sido mucho mejores que los que recibía el boxeador promedio. Y ahí los consejos tienen como un espectro amplísimo, desde cómo boxear en sí hasta cómo manejarse en el negocio del boxeo.
que ese detalle... ¿Cuánto practicar? ¿Dónde practicar? Conseguir contactos. Capaz que, no sé, no tengo idea de la biografía de Floyd Mayweather, pero más allá de que su papá era un astro del boxeo, él le puede conseguir que lo entrenen pibos que son mucho mejores. Lo incentiva. Cuando Floyd Mayweather fue a su papá y le dijo, quiero ser boxeador, el papá le dijo, obvio que querés ser boxeador, venía a mi gimnasio. Y esos factores entran a jugar muchísimo. De hecho, pasa en las familias, por ejemplo, en los cuales hay muchas personas que fueron a la universidad, que los que se van sumando tienen la ventaja competitiva de que los que vinieron antes te pasan material, ideas, contactos, te dicen cómo manejarte en el ambiente. Obviamente hace falta que alguien sea el primero que vaya. Pero es bueno, si uno ve el contexto en el que está, empezar a tomar esas herramientas y aprovecharlas para lo que uno quiere hacer, que nosotros esto también lo hablamos, ¿no? Todos estos casos son casos en los cuales pasó que el contexto se combinó con que la persona lo quería hacer. Entonces, no estamos diciendo, haz lo que te diga el contexto, no mires lo que querés. Lo que estamos diciendo es, dentro de lo que querés, busca en tu esfera, busca en tu historia cosas que puedas reaprovechar, reinvertir. Por eso son activos y no un camino determinado. Claro, y no es un blanco o negro, eso es importante. Es como que vos tenés todos estos elementos. Tenés el tema de la pasión, el tema del talento, que se da en escala de grises, es decir, puedes tener 100% de pasión por un tema o un poco de pasión por un tema. Lo mismo del talento, lo mismo de los contactos, lo mismo del apoyo de tu familia o del contexto. Ahora, lo que nosotros estamos diciendo, si vos juntás todo eso a su máxima expresión, tenés el mejor del mundo. Y en la medida que te vayas alejando del máximo expresión, por cualquiera, por ahí tenés mucho talento, mucha pasión, un poco de apoyo y un poco de contactos, va a ser muy bueno. Pero si tenés más de alguna de esas cosas, vas a ser el mejor. Exacto. Entonces hay que buscar y reaprovechar. Bueno, otro ejemplo del deporte que queríamos traer también era el de Ronda Rousey, que es una peleadora de MMA que se hizo súper famosa. Bueno, ahora... Salió en Rápido y Furioso. Salió Rápido y Furioso, salió un montón de... Que es como la medida de si sos famoso o no. Que se hizo famosa por un movimiento que es una llave, que es la llave de brazo. Y uno diría, wow, qué simpático, ella fue la atleta olímpica más joven de Atenas y ganó una medalla de bronce. Entonces, qué simpático cómo aprendió. Pero ella cuenta porque su mamá fue la primera campeona nacional o campeona mundial norteamericana de judo. La primera, ¿entendés? Entonces esa persona estaba en tu casa con vos todos los días. Y ella cuenta que la mamá la atacaba y le hacía llaves de brazo todo el tiempo cuando ella era chica. Ok, bueno, eso cambia y es el mismo ejemplo de Mayweather. Bueno, y empiezan... que también siento que hay una parte en la cual uno tiene que tomar conciencia de qué nivel de influencia tiene el contexto, las personas que fueron antes que nosotros, nuestra familia, en los resultados que tenemos, y pensar también nosotros en que vamos a hacer eso para otras personas en el futuro. Ahora, dentro de todo esto tenemos que está la parte de los talentos de la historia, pero también está la parte de qué cosas son vistas como buenas, qué cosas se favorecen dentro de las familias. El ejemplo de Messi, que es como un ejemplo bastante adecuado dada la época de la Copa América. Messi, si bien el papá de Messi no era futbolista, le gustaba el fútbol y estaba a favor de que su hijo juegue al fútbol. No sabemos si no era futbolista, porque por ahí, o sea, nunca fue un futbolista exitoso. Por ahí jugaba, no tengo idea. Bueno, por ahí jugaba en algún nivel, pero claramente estaba a favor lo suficiente como para mudarse de país para que su hijo pueda jugar en un club a los 10 años. Que, como decías vos, muchas personas hubieran dicho como, bueno, mi hijo juega al fútbol, ese es su hobby. Juega bien, qué simpático. Qué divertido, tengo que trabajar, no me voy a mudar, tengo trabajo acá. En cambio, la familia de Messi se mudaron todos a España porque había talento, pero también porque tenían la intención, veían eso como bueno. Entonces también hay que ver qué cosas nos fueron favorecidas mientras crecíamos y podemos reaprovechar ahora. Qué cosas, por ahí, por ejemplo, esto de estudiar o el tema de los idiomas, es algo que nuestra familia favoreció y que nos sirvió después. Entonces, ver qué hay ahí, creo que ese es el secreto. Tomarnos un día, sentarnos una mañana tranquilos, abrir el cofre del pasado y decir, bueno, ¿qué hay acá que pueda aprovechar para emprender? ¿Con qué mercado me voy a conectar mejor? ¿Qué talentos tengo? ¿Qué cosas conozco? ¿Qué cosas me favorecieron? Sí, yo creo que por ahí es hacer el ejercicio de la chispa, y cuando haces el ejercicio de la chispa terminan cayendo estas cosas, porque las cosas en las cuales porque una cosa que además no se dice, porque literalmente no se dice, es las cosas de las que no se habla. Cuando vos estás en una familia, por ejemplo, si nadie en tu familia emprendió, de emprender no se habla. Nadie te viene y te habla de negocios. Entonces, eso condiciona cómo vas a hacer tus elecciones, y todas las cosas de las cuales no se habla. Nosotros, por ejemplo, así como tenemos un montón de docentes en nuestra familia, hay 0 deportistas en nuestra familia. 0. Nadie estuvo ni siquiera cerca de ser un deportista. ¿Y por qué? Porque nadie lo toma en serio, nadie habla de eso. Nadie habla, che, qué bien está la carrera profesional como deportista de tal. Sino es, che, mira, está más flaco tal, che, ¿cómo te va en la universidad?
¿Se entiende? Entonces, Bueno, de hecho en nuestra familia no se hablaba de empezar un negocio. Nunca, o sea, y yo soy consciente, yo por ahí creo que tu situación es un poco diferente porque yo cuando empecé la universidad, como que estos temas los descubrimos, empezamos a charlar. Pero yo terminé el colegio sin plantearme ni un día, ni 15 minutos, por ahí lo que quiero es emprender. No lo pensé. Para mí no era una opción. Las Claro. opciones se limitaban a qué carrera elegir dentro de estudiar en la universidad para ejercer esa profesión después. claro, son las opciones que vos te vas poniendo. Y lo mismo pasa con otros deportistas como Michael Jordan. Estamos hablando, por ejemplo, de Santiago, no vamos a decir su apellido, es un emprendedor argentino que es un crack. A mí cuando me contaron la historia, yo dije, ¿esa gente existe en Argentina? ¿Cuántos años tiene? Y ahora... Pero es chico, o sea, tener menos Sí, de 30 años. No, tiene menos de 25 años. Debe Menos tener de 25 años. 23, 24. Claro, hay gente que Depende, no sé su cumpleaños, pero 23 o 24. nos lo describieron como el Tim Ferriss de Argentina y trabaja todo por internet. Y cuando me hablaban de su historia, también hablaban de la influencia que tuvo, por ejemplo, su familia, su hermano mayor, que cuando él era chico, tenía 14 años, su hermano le dijo, che, mira, podés hacer esto con la compu Y ganar dinero. y ganar dinero. Y eso es algo que por ahí nunca se te hubiera ocurrido, pero él ya tenía. Y seguramente no es que empezó de la nada a pensar tontamente como hacemos todos, como, ¿qué hago para emprender? Nada, busca emprender.com y a partir de ahí salimos y bueno, con el tiempo aprenderemos. Él no, él ya empezó con 4, 5, 6 pasos adelante con 14 años. Entonces llega, tiene menos de 25 años y es literalmente rico. Y ahí también entra que él después, por ejemplo, aprovechó el hecho de que en su familia hay personas de la parte de contabilidad que lo ayudaron a acomodar un poco las cosas, pensar en cómo reinvertir lo que iba generando. Y ahí también está el aprender yo diría el know-how o los conocimientos que hay dentro de nuestra familia. Es decir, no solo ver qué cosas favorecieron, qué cosas viví yo, sino también qué cosas hay en mi familia ya sabe cómo hacer, qué cosas puedo aprovechar, qué experiencias tienen, a qué se dedican y cómo yo podría sentarme con alguien de mi familia, pasar un tiempo con ellos y aprovechar toda la historia que tienen para avanzar, que sería como una versión familiar de buscar mentores. Estuvimos hablando acerca de cómo elegir una idea de negocio. Dijimos, bueno, la técnica número 1 para nosotros es encontrar uno que aproveche tus recursos competitivos, que en general sos vos mismo. A partir de eso dijimos, bueno, ese es el concepto de es la chispa a partir de la cual vamos a elegir eso. Y dijimos, bueno, además de la chispa, yendo un poquito más adentro, tenemos que buscar esos activos que tenemos en la vida. Entiéndase por eso, cosas que nosotros no elegimos, que nos vinieron por temas familiares, que nos vinieron incluso genéticamente en alguna parte. Tradiciones, recursos que tenemos por ahí. Así que, es eso. ¿Me olvidé de algo? Santiago, ¿Qué? aunque te olvidaste la definición, no bien. estuvo tan mal. Gracias, profe. No pasa nada. Bueno, ahora que tengo la aprobación del profe, vamos a ir cerrando el episodio. Mati, ¿alguna palabra final? Estuvo muy entretenida la conversación. No llegamos a las 4 horas de la terminal, pero muy entretenida. Es que éramos 3. Éramos 3. Y lo habla mucho. Defecto número 1. Ahora empieza la lista de 40. Ahora somos 3 horas más de episodio, así que no cerramos nada. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Como siempre, déjenos sus comentarios, déjenos las reseñas en iTunes. Tomamos en cuenta sus comentarios, como se podrán dar cuenta por todos los ajustes que vamos haciendo. De nuevo, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.